La intervención federal es, en su esencia, un mecanismo propio del sistema federal que corrige una situación contraria a la voluntad de la Constitución. La garantía federal está estipulada en el artículo 5 de la Constitución Nacional y establece cuáles son los requisitos que cada ordenamiento provincial debe acatar para no contrariar al esquema federal de nuestro país. Estos requisitos que la Constitución Nacional exige a las provincias son que la Constitución de las provincias sea acorde al sistema representativo y republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Las intervenciones pueden afectar el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial según sean designadas. Si afectan solo un poder, va a ser una intervención parcial. En cuanto a las puestas en comisión, viene de la mano con la caducidad de los mandatos. Es decir, todos los mandatos caducan, todos los del Poder Legislativo y Ejecutivo. En cuanto a los Poderes Judicial, entra la figura de puesta en comisión. Es decir, los miembros del Poder Judicial pierden la estabilidad, es decir, se ponen en comisión al interventor. Es decir, el interventor puede removerlos cuando él lo decide. Pero todos sus actos, es decir, todos los actos de los miembros del Poder Judicial que no han sido revocados, tienen su plena vigencia. Había un caso en Santiago del Estero, el gobernador continuó con la potestad de interventor y revocó a todos aquellos que estaban puestos en comisión del Poder Judicial. A partir de eso, la Corte designó claramente que era la potestad del interventor y que finalizaba con la finalización del cargo de interventor. ¿Sí, no vale? En cuanto al plazo, el plazo de la intervención tiende a durar unos 180 días con posibilidad de prórroga. Es decir, el Congreso, el Poder Ejecutivo en su caso, lo decide. Han habido intervenciones de un día, de 7 o de 2 años como de Córdoba, de 1974 a 76. A partir de la reforma de 1994 empezaron a partir de los 180 días. Hay que diferenciar lo que es el control judicial sobre la decisión de la intervención en sí y sobre los actos de la intervención. Si los actos de la intervención judicial van a estar a cargo del interventor que designa el Poder Ejecutivo, en el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, esos actos sí van a tener un alcance justiciable. Y como la doctrina admite que la intervención tiene un tinte político, no va a tener esa decisión el alcance judicial, sino la forma en la que se aborda, en la que se arriba a esa decisión. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el Poder Ejecutivo Nacional determina intervenir una provincia estando el Congreso sesionando, va a tener que el Poder Judicial tener un control sobre estos. Las razones van a estar dadas en el artículo número 6 de la Constitución Nacional y están taxativamente enumeradas, teniendo en cuenta que en principio la intervención federal tiene un principio restrictivo, es decir, que son muy pocas las razones o muy graves las violaciones de las garantías que tienen que llevarse adelante por la provincia a intervenir para que el Poder Ejecutivo decida por DNU que la intervención se lleve a cabo. El Colegio de Abogados interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de ciertas disposiciones que había emitido la Honorable Convención. Una de estas disposiciones era la introducción de un agregado para reformar el proceso de reforma de la Constitución mediante un método alternativo al tradicional. La Corte terminó reconociendo que todo ciudadano tiene derecho a cuestionar el proceso de reforma constitucional provincial cuando alega que fue realizado en violación a las normas preestablecidas. La Corte también dijo que la Constitución adopta el sistema republicano que implica la división de poderes y las reglas institucionales que de ella derivan, por lo cual sería inútil si no se reconocieran acciones para su protección efectiva. Por esa misma razón reconoció que los ciudadanos están habilitados para requerir el control judicial cuando la Constitución se encuentra en peligro o está siendo desnaturalizada. Caso Zavalia. Promueve acción de amparo contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero pidiendo la inconstitucionalidad de la Ley 6.667 dictada por el interventor federal, aduciendo que viola la autonomía provincial y pretende la reforma de la Constitución. Y se arroga poderes constituyentes que no le fueron otorgados ni por el presidente ni el Congreso. La cuestión aquí es el control de cumplimiento de los requisitos de competencia del interventor. Se pide medida cautelar para la suspensión de llamados a elecciones. La Corte se declara competente por el artículo 117 de la Constitución Nacional para saber si hay sometimiento de los derechos constitucionales sobre la forma republicana de gobierno y la autonomía provincial. Otorga la medida cautelar para la suspensión del llamado a elecciones. El holding
Zavala afirma que la ley para la cual se pretende reformar la Constitución asigna al interventor facultades extraordinarias de poder preconstituyente que no fueron dadas ni por el Congreso ni por el presidente en el decreto por el cual se lo nombra, y que la Corte tiene competencia por el artículo 117. La disidencia dice que la causa es ajena a la jurisdicción originaria.